Tenemos en esta situación un circuito eléctrico en el cual se observan dos resistencias, resistencia número 1, resistencia número 2, que están conectados positivo con positivo y positivo de la fuente, y negativo con negativo y negativo de la fuente. Entonces, como están conectadas a igual signo, a igual polaridad, a iguales polos, es una conexión en paralelo. Entonces vamos a poner acá conexión en paralelo. Bien, ¿qué sucede como primer análisis? Por ejemplo, tenemos el amperímetro 1, que nos da la corriente eléctrica de la resistencia 1, el amperímetro 2, que está conectado en serie porque está a continuación de la resistencia, nos da la intensidad de corriente eléctrica que fluye por la resistencia 2, y después el amperímetro 3, que nos da la intensidad de corriente total del circuito, porque esta es la intensidad que fluye por la 1, esta es por la resistencia 2, y acá en este nudo se suman, se juntan y se suman, y entonces el amperímetro 3 nos da la suma de la 1 más la intensidad 2. Como en este caso tenemos la fuente y se tiene dos nudos, dos uniones de los conductores entre sí, que se unieron tres conductores. En esta situación así, las resistencias están al mismo voltaje que el de la fuente. Como quien dice, están conectadas directamente a los polos de la fuente, del positivo de la resistencia al polo positivo de la fuente, y del polo negativo de la resistencia al polo negativo de la fuente. Y el voltímetro está en paralelo, porque está positivo del voltímetro con el positivo y negativo del voltímetro con el negativo. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros podemos asumir, por ejemplo, decir, bueno, por el amperímetro 1 fluye una intensidad de corriente eléctrica de 2 amperios, y por el amperímetro 2 fluye una intensidad de corriente eléctrica de 4 amperios. Entonces ya sabemos la intensidad que circula por la resistencia 1 y la intensidad de corriente eléctrica que circula por la intensidad 2. Y después sabemos que están conectadas en paralelo ambas resistencias, y cuando están conectadas en paralelo poseen el mismo voltaje a ambas resistencias. Entonces podemos escribir acá: poseen el mismo voltaje de la fuente de energía. Cuando están en paralelos siempre poseen el mismo voltaje, y en este caso, como son dos resistencias que están conectadas directa a la fuente, es el mismo voltaje que la fuente. Entonces, lo que no conocemos es el valor de la resistencia, el valor de R1 y el valor de resistencia 2. Pero nosotros conocemos la ley de Ohm, que establece que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Esto implica que si nosotros queremos determinar la resistencia 1, vamos a pasar la intensidad dividiendo, y va a quedar voltaje sobre intensidad. Entonces la resistencia 1
nos da el voltaje de la fuente es el mismo voltaje que hay en los extremos de la resistencia, 12 voltios sobre 2 amperios, lo cual nos da 6 ohmios. Y este es el valor de la resistencia 1. Para la resistencia 2 planteo la ley de Ohm, voltaje igual a intensidad por resistencia. Queremos sola la resistencia, pero la I está multiplicando, por lo cual resistencia es voltaje sobre intensidad. Entonces la resistencia 2 es igual a el voltaje de la 2 es exactamente el mismo que el voltaje de la 1 y en este caso es el mismo que de la fuente. Lo único que su intensidad sí es diferente, 4 amperios. 12 sobre 4 nos da 3 ohmios. Entonces acá tenemos el valor de la resistencia 2. Como podemos observar, la resistencia 1 nos dio 6 ohmios. Voy a poner acá R1 igual 6 ohmios. Y la resistencia 2, 3 ohmios. O sea que nos damos cuenta claramente que la resistencia 1 es el doble de la resistencia 2. La resistencia 1 es 6 ohmios, la resistencia 2 es 3 ohmios. Por lo cual hay más resistencia a la corriente eléctrica cuando fluye por el camino de arriba que cuando circula por el camino de abajo. Entonces sucede que si acá por este camino hay mayor resistencia, evidentemente va a haber menor intensidad, porque fijémonos que la intensidad 1 es 2 amperios, la que circula en esta resistencia, y la que circula por la 2 es 4 amperios. Evidentemente que la intensidad 2 es mayor que la intensidad 1, entonces si la intensidad 2 o la intensidad que circula por la resistencia 2 es mayor, entonces la resistencia 2 tiene que ser menor, porque a menor valor de resistencia va a ser mayor la intensidad de corriente eléctrica. Y analizándola de arriba diríamos que a mayor valor de resistencia es menor la intensidad de corriente eléctrica. Y en este caso en particular quedó una el doble de la otra. Acá podríamos trazar lo siguiente, decir, bueno, si se me ocurre nada más decir, con este símbolo de esta longitud hago corresponder la intensidad 1, que ya sabemos que es de 2 amperios, pero la intensidad que circula por la parte de abajo, por la resistencia 2, es el doble. Entonces, como un ejercicio visual, haré del doble de longitud, por ejemplo, el valor que correspondiente a la intensidad 2. Simplemente para dejar claro, puedo ponerlo con un segmento de recta mejor, simplemente para dejar claro que por medio de un trazo y de otro trazo que esta intensidad es el doble, porque es de 4 amperes, que esta otra que es una intensidad de 2 amperes. Entonces lo que tiene que quedar claro, muy claro, es que a mayor resistencia, es la de 1, a mayor resistencia, menor corriente eléctrica. Cuanto mayor es la resistencia, menor es la corriente. Y la resistencia 3 es menor que la resistencia 2 es menor que la 1. Entonces va a fluir mayor corriente por la 2. Entonces acá está la prueba de que si circulan 4 amperes por la 2
y 2 amperes por la 1. Si la resistencia 1 en lugar de 6 ohmios fuera 12 ohmios, 15 ohmios, 100 ohmios, 1000 ohmios, a mayor intensidad, menor corriente eléctrica. Entonces eso lo podemos dejar establecido por acá. A mayor resistencia, menor corriente. Bueno, y por acá terminamos con este.